sino principalmente con todo el proceso de la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo la palabra inspirada llegó a nuestras vidas? Y cómo también dice la Biblia, habla de Cristo como el verbo encarnado, la palabra viva. Cristo no necesitaba andar con una Biblia porque Él era la palabra. Él era la vida y la palabra estaba en Cristo Jesús. La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo Dios. Entonces está hablando del poder de la palabra que transmite vida. Veamos, dice la Biblia inspirada por Dios. El testimonio de Cristo, es decir, cómo la palabra se nos acerca a nosotros y tenemos este testimonio totalmente poderoso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el hecho de que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo está apoyada por muchas evidencias internas de que es ciertamente la palabra de Dios. Y está confirmado por el poder de la palabra de Dios para influenciar y transformar a los hombres. De todas las evidencias, sin embargo, una de las más importantes es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo mismo de que efectivamente la Biblia está inspirada por Dios. Donde quiera que Jesucristo cita la Escritura, y Él lo hizo, con frecuencia lo hizo como teniendo la autoridad y el completo reconocimiento de que había llegado a manos de los hombres por la inspiración del Espíritu Santo. Como no existía el Nuevo Testamento, entonces Cristo siempre proclamó el Antiguo Testamento. Usó las palabras del Antiguo Testamento. No obstante, cada enseñanza del Maestro, él sabía que iban a quedar plasmadas por la eternidad a través de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Así es que Jesús, cada palabra que enseñó, cada parábola que él contó, cada historia, cada acontecimiento y milagro que ocurrieron durante el ministerio de Jesús, tenían que ver con las Sagradas Escrituras, con la evidencia de que realmente él, Cristo, venía a confirmar lo que hoy tenemos como palabra viva y poderosa. Jesús no elude la responsabilidad que él tiene de confrontar a los hombres. Y por eso la palabra de Dios también confronta al hombre con su pecado, con su incompetencia para poder vivir una vida buena. El hombre, la gente dice, no, yo soy bueno, así es que Dios igual me puede atender. No se trata de cuán bueno es el hombre. Y eso es los conceptos del hombre. Por eso la palabra de Dios no solo confronta al hombre, sino que también lo hace ver que está muy lejos de Dios y que sin Cristo no tiene absolutamente nada. Vamos a avanzar. El testimonio de Cristo. Cristo afirma, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muchas de las personas piensan y dicen, como decía Felipe el otro día, que estamos en el último minuto o el último tiempo del reloj de Dios, de los tiempos de Dios. El minuto de Dios puede ser 100 años más, como puede ser un año más. No hay una forma de medir el tiempo de Dios porque esto es algo que está solo en la perfecta voluntad de Dios. Puede que vengan otras generaciones, como puede que esta sea la última, no lo sabemos. Entonces, aquí las palabras de Jesús dice, ninguna de estas letras, ahí está. Con esto él expresaba ni una J, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, o una tilde, la parte más pequeña de una letra que pudiese cambiar su significado. Está hablando de una coma o de una puntuación, o punto y coma o dos puntos. Habrían de quedar incumplidas. Si la precisión y la inspiración se extiende a cada una de sus letras, Cristo estaba obviamente afirmando la inspiración de la totalidad del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús afirma la palabra ya escrita hasta esos días. Cristo le da solidez al Antiguo Testamento, afirmando que los hombres, aunque le agreguen cosas, no le pueden quitar nada a las Sagradas Escrituras. Y aunque el hombre quiera transformar la Biblia, aunque quiera hacerle cambios, esta seguirá su curso de acuerdo a como Dios la estableció. Es decir, el hombre puede hacer lo que quiera con las letras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nos damos cuenta de algo, que hoy día sí existen muchas sectas religiosas
Y la manera en que han afirmado sus fundamentos sectarios están basados en los cambios que ellos le han hecho a la Biblia. Pero eso no significa que lo que está escrito hasta el día de hoy pueda cambiar. No porque el hombre cambie una letra, la palabra cambia. La palabra seguirá siendo la misma. Tendrá el mismo poder y tiene la misma autoridad. Habían de quedar incumplidas si la precisión. La Biblia está escrita con precisión y la inspiración se extiende a cada una de sus letras. ¿Se entiende? Es decir, no importa a las personas. Alguien diga, no, para mí esta palabra es tal cosa. No, no es lo que yo creo que es. Es lo que Dios dice que es y se cumplirá lo que Dios dijo que era. Yo me puedo equivocar, un predicador se puede equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. No porque yo enseño una cosa diferente va a ser eso. Va a ser lo que la Biblia dice que es. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo estoy bien aquí, así. No, si me gusta como estoy. No por eso Dios va a cambiar lo que está escrito por esa persona. Dios va a seguir la trayectoria de lo que está escrito. Avanzamos. Una y otra vez, el Nuevo Testamento afirma un exacto cumplimiento del Antiguo Testamento. Es decir, sigue una línea correlativa, no cambia. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, cada una de las palabras que estaban ahí escritas en Isaías nos relatan que ocurrió exactamente como estaba escrito. No funcionó de acuerdo a los hombres que no esperábamos este tiempo o desconocían la llegada de Jesús. La palabra se cumplió y sucedió exactamente como estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hace Jesús? Jesús toma lo que ocurre y lo trae a ese momento como una forma de darle poder a la autoridad de la palabra. Es imposible poner en tela de juicio la inspiración del Antiguo Testamento sin dudar del carácter y la veracidad de Jesucristo. Jesús es veraz, es sólido y firme. Por eso las cosas no podían cambiar porque estaba escrito. Todo va a acontecer de acuerdo a lo que Dios estableció. Jesucristo predijo la escritura del Nuevo Testamento. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien, lo que Jesús está diciendo, no les puedo hablar muchas cosas porque ustedes no van a llenar su mente de toda esta información. Es imposible. Y más que seguro, dice el Señor, que algo se les va a olvidar. Entonces Dios dice, pero va a venir el Espíritu Santo y Él entonces, ¿qué va a hacer? Va a guiarnos a la verdad. ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces levantando a estos hombres para que escribieran las Sagradas Escrituras, como el Nuevo Testamento. Entonces hoy día, hermanos míos, si algo se me olvida, ¿dónde voy? A las Escrituras. Porque el Espíritu Santo ya lo dejó escrito, ya lo dejó plasmado. Así es que, ¿dónde es que está ese texto? Y entonces voy. Pero hay una promesa de eso y está escrito. Eso es lo que está hablando Jesús. Dice, hoy no lo pueden sobrellevar. Es decir, es mucho lo que les quiero hablar. Imagínense usted que para nosotros hoy y aún para los intelectuales, todavía el libro de Apocalipsis es complejo o difícil de entender o tiene muchísimas interpretaciones, aunque hay una sola interpretación, pero diferentes pensamientos. Que hubiese sido para esos hombres tratar de entender lo que Apocalipsis estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Prepara a Juan, lo aparta, lo separa, para que entonces Dios le revele en exclusividad a ese hombre, a Juan, en la isla de Patmos, donde estaba prisionero,
todo lo que significa el libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Eso indica la importancia de lo que Dios hace. Hoy nosotros estamos aquí aprendiendo en parte esto. Tenemos mucho que aprender, pero cada vez que yo me introduzco en las Escrituras, siempre algo nuevo renueva mi vida. Y ahí está el Espíritu Santo revelándome la perfecta voluntad de ¿quién? De Dios. Y nunca se nos va a olvidar porque está escrito. Se me puede pasar a mí, se le puede pasar a alguien, o tal vez el predicador. Fíjese, los primeros años cuando uno comenzaba a predicar o a enseñar, muchas cosas quedaban sin decir. Y uno decía, pero si yo anoté este apunte, yo lo puse aquí. Pucha, no lo dije. Bueno, quiero contarles. A mí se me podía haber olvidado, pero no al Espíritu Santo. ¿Ven? Y el Espíritu Santo sabe guiar todas las cosas. El Espíritu Santo lo hace maravillosamente bien. Uno después repasaba los mensajes en casa y uno decía, me faltó esto, pero dije esto otro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros hoy día hiciéramos lo mismo, hermano, estaríamos todos enredados. Entonces el Espíritu Santo, de parte del Señor Jesús, sabiamente instruye las Escrituras para que a través de la Escritura no se nos olvide ninguna cosa. Fíjese que, miren los hombres, estaba este señor un señor que tiene una barba blanca y un pelo blanco, uno gordo que estuvo hasta preso. Ustedes saben quién es, ¿cierto? No se lo voy a decir ahora, pero todos saben quién es. Y estaba hace poco siendo nuevamente ahí sentado en el banquillo de los acusados. ¿Saben lo que tenía en su mano abierto? ¿Qué cree que tenía? ¿Saben lo que tenía? Tenía un libro de la ley, la justicia, de todo lo que estudia un abogado. Lo tenía abierto ahí. ¿Por qué? Porque aunque lleve 40 años siendo un abogado y estudiando las leyes, aún se le olvidan. Nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Ni siquiera andamos con la palabra de Dios a veces. Y hasta vergüenza a veces le da a la gente. ¿Ve la gran diferencia? Ese hombre estaba ahí y lo tenía abierto y lo tenía marcado porque iba a hablar de eso. Cuando impulsara su defensa, él iba a tocar esos puntos ahí. ¿Y qué mejor que tenerlo? Entonces Dios nos dice, les doy mi palabra, se las doy con ciencia y con sabiduría para que ustedes vivan por ella. ¿Cómo puedo orar a mi Dios? Sino a través de la palabra. La Biblia habla de Jesús como el juez justo. ¿Usted cree que el juez no dice, preséntame la ley? ¿Cuál es tu defensa? Y ahí uno va y lee la Biblia y dice, es que en tu palabra dice que tú tendrás de mí misericordia. Señor, yo sé que he fallado y he caído, pero mira, está escrito aquí en tal libro. El Señor dice, muy bien. Pero nosotros vamos y lloramos y el Señor dice, ya está bien, lloraste, ya está bien. Te seco las lágrimas, sale un pañuelo grande del cielo y te seca todo. Pero a Dios no le gustaría que le dijera su palabra. Por eso mire lo que leía María. En la otra lámina que habíamos visto, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Voy a retrocederla, a ver. Mire. Mire. No estoy avanzando, espera. Ahí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué dice? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya. ¿Qué respeta a Dios? Su palabra, la ley que Él mismo nos dio. Por eso este hombre, ¿qué es lo que tenía frente a él? La ley. ¿Y qué le iba a hacer al juez? La ley, le iba a leer la ley para que el juez dijera, sí, sí sé lo que dice, pero qué bueno que me lo está. Él se afirma en la ley. ¿Dónde te puedes afirmar tú? En la palabra de Dios, en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Porque como dijo Jesús, esta no va a pasar. Esta permanecerá por siempre y para siempre. Hasta que pasen otra versión, si el cielo y la tierra pasarán más mis palabras, nunca pasarán. ¿Ven? Entonces el hombre tiene que acercarse a Dios por medio del poder de la palabra. Ahora sí avanzamos. Los discípulos iban a recibir la verdad procedente del Espíritu Santo. Después de que Cristo hubiese ascendido
a los cielos. Cristo establece a sus discípulos como los testigos ¿de qué? De la verdad. Veamos lo que nos dice ahí en Lucas 10, 22 al 23, la nueva traducción viviente. Mi Padre, dice Jesús, me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Por eso la convicción que tenemos todos nosotros, por la revelación de la palabra y porque el Padre se ha revelado a nosotros. Sí, el Padre se reveló a nuestras vidas de una manera maravillosa, no siendo dignos de eso, pero Él lo ha hecho así, para que nuestra fe permanezca firme. Versículo 23, después cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Jesús les otorgó a los discípulos autoridad en su pronunciamiento y ¿qué más? Y difusión de la verdad. Lo que hicieron los discípulos es algo único en la historia del mundo. Ningún otro hombre podrá hacer lo que él hizo, lo que los discípulos hicieron, los apóstoles, con Pablo, que fue, dice la Biblia, como él lo llama, un abortivo. Todos los demás, los que venimos después de ellos, solo estamos haciendo cosas que ellos fundamentaron. Y aunque alcancemos a cientos de personas, nunca llegaremos a hacer los milagros que ellos hicieron. Por el poder de la palabra. La palabra estaba en ellos, Cristo en ellos, y el poder del Espíritu movilizó a esos grandes hombres para hacer milagros sorprendentes y maravillosos. Amados en el Señor, nosotros somos aquellos que estamos hoy día aquí en este mundo también para anunciar estas verdades. Jesús comisiona a sus discípulos al igual que hoy. Toda la vida estaremos comisionados por el Señor. Dios nos llama a difundir este precioso evangelio por todos los medios. Utilice todas las herramientas que están a su alcance para difundir la palabra de Dios. Si a alguien de su familia le manda un WhatsApp porque está enfermo o algo, entonces diga, vamos a estar orando, pero léete este versículo y mándele un versículo bíblico. Y no importa si le gustó o no le gustó, pero creo que si lo lee le va a hacer muy bien, le aseguro. Pero nosotros mandamos una escritura de buena amistad, sí, ay, espero que se recupere pronto. ¿Ya? Llévale al médico, ¿ah? Ojalá los hijos le paguen un buen médico, pero más de eso no llegamos. ¿Qué hubiese sido si los discípulos no hacen lo que Jesús les mandó a hacer? Pues no habría lo que Dios nos ha enviado, su palabra. Todo el Nuevo Testamento. Vean la valentía del apóstol Pablo. Por eso dice, Jesús les otorgó a sus discípulos autoridad en su pronunciamiento y difusión de la verdad. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo Hechos capítulo 1, 8, todos lo conocen este texto bíblico, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hay otro texto, bueno, son una centenar de textos bíblicos, pero yo puse algunos solamente. Lucas 10, 16, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. ¿Ven? Es algo consecutivo. Es algo que va uniéndose una cosa a otra. Rechazan a ti, rechazan a Cristo. Al rechazar a Cristo y la palabra de Jesús, rechazan al Padre. Y hasta ahí les llegó. No hay nada. ¿Ven? La bendición está en el Padre. Esto es ascendente hacia arriba. Nosotros tenemos todos los beneficios del reino, todos. Pero también hay una responsabilidad que tenemos de que esta palabra pueda alcanzar a muchísimas otras personas. Fíjense que nosotros llegábamos a nuestra casa alrededor de las 7, 8 de la tarde después de nuestros trabajos. Comíamos algo y nos íbamos a predicar por las calles. Estuviera nublado, hiciera frío, y nos parábamos muy cerca de las casas. Y allí, a viva voz, ya que no teníamos equipo ni nada que pudiera ayudarnos,
lanzábamos el mensaje. No solamente un sábado, era un lunes, era un martes, porque hacíamos reuniones miércoles y viernes, era un jueves y también un fin de semana. Y así lo hicimos por años, llevando la verdad de la palabra. Cuando con los años uno recibe bendiciones, recibe gracia por la palabra, es porque sembramos la palabra. Porque cuando lo tuvimos que hacer, lo hicimos sin temor. No teníamos miedo a nada. Fíjese que llegaban a doler las manos con el frío tocando una guitarra para llamar la atención de las personas. Pero para nosotros nunca eso fue un obstáculo. Por eso, amados en el Señor, cuando uno habla de ir y hacerlo es porque uno ya lo hizo. Y no lo hizo un mes, lo hicimos años. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, amados en el Señor, estamos muy cómodos. Muy cómodos. No le digo que usted salga por las calles, pero hoy tiene una herramienta que lo hubiésemos querido tener nosotros en aquel tiempo. Qué bueno habría sido para nosotros como jóvenes de aquel tiempo haber tenido esta herramienta. Le aseguro que hubiésemos llenado de mensajes y de palabras cientos de personas. Usted tiene una herramienta poderosa en sus manos. Envía un mensaje todos los días. Fíjese que hay textos bíblicos que vienen con un marco, vienen listos, llegar y enviarlo. Están hasta hechos. Pero ¿cuál Hola a está el todos, problema? yo soy Que Alex. no preguntamos, no aprendemos. Mire las palabras de Jesús. Son poderosas. Dice Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Cada vez que nombres la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Va a haber poder. Fíjense que el año pasado, en el mes de octubre, me tocó predicar en el cementerio general, en una parte que se llama el patio de los disidentes. Ahí están sepultados muchos de nuestros misioneros y evangelistas que llegaron de otros países a predicar a este país y que no tenían dónde ser sepultados. Y ahí hay un rincón, un lugar bien simpático, bien bonito. Fíjese que me tocó predicar y yo prediqué sobre Hechos capítulo 1, versículo 8. Se encendió, hasta los muertos daban gloria a Dios. Entonces uno dice, pero si toda la gente ya sabe de este texto, sí, es que no se trata del texto. Se trata del poder que tiene la palabra. Tú puedes predicar una palabra 100 veces, las 100 veces va a tener poder, porque la palabra está viva, está viva. Entonces, oiga, obispo, quedó grabado el mensaje. Qué bueno, qué aliento le dio a esta gente. Oye, así, ¿ven? Y uno dice, pero si eso ya, la palabra está escrita y todos se la saben de memoria. Sí, pero la palabra es la que tiene poder, no lo que yo digo. Es la palabra la que tiene el poder, ¿ven? La influencia. Y yo hablé de que esos hombres que estaban ahí sepultados llegaron gracias a eso. ¿Ven? ¿Qué hicieron esos hombres? Dejaron su familia. Viajaron en barcos meses para llegar a Chile, porque no había aerolíneas que llegaran aquí. Tampoco tenían los recursos. Y quiero contarles que ninguno de ellos volvió a su casa para ver a sus parientes y despedirse. Murieron, están sepultados aquí y en los cementerios en Valparaíso. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? Más cómodos que nunca, ¿ven? Entonces, yo lo que hice fue recapacitarlo a todos. A todos, todos tenemos que recapacitar. Por eso, la palabra tiene poder. Tiene poder. Y usted y yo somos esas personas o instrumentos. En Lucas 10:16, tome esta palabra también para usted. Si usted le habla del Señor a alguien y lo rechaza, no se preocupe. A Jesús también lo rechazaron. A los discípulos también. Pero lo que usted hizo predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Cierto? Porque uno puede hacer muchas cosas, pero no hay nada mejor que dar la palabra del Señor. ¿Cierto? A los primos, a los tíos. Nosotros con mi hermano los visitamos, nos recibió, nos dieron oncecita y les explicamos la palabra. Algunos dijeron sí, otros dijeron no sé, pero como éramos familia, nosotros cumplimos. Entonces, ¿qué nos permite eso? Libertad. Porque ¿dónde partimos primero? Por casa, ¿sí o no? Porque algunos de ellos nos pueden haber dicho, oye, y así tuvimos dentro de la familia pastores que salieron, jóvenes trabajando en el reino, predicadores. ¿Pero por qué? Golpeamos la puerta sin temor a la vergüenza, a lo que dijeron. Yo sabía que muchos iban a reír, nada, lo mismo. Porque después nosotros nos reíamos de ellos. No, ya, vamos. ¿Se entiende ahora? ¿Por qué la palabra tiene poder? ¿Y por qué es inspirada por Dios?
Dice, conforme fue escribiéndose el Nuevo Testamento, sus autores se hallaban conscientes de que eran guiados por el Espíritu de Dios y libremente afirmaron que el Nuevo Testamento estaba inspirado al igual que el Antiguo Testamento, de la misma forma que David escribió por el Espíritu. ¿No es cierto? Y ahí dice, Jesús le respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, ¿cómo el salmista fue inspirado a hablar de Cristo Jesús? ¿Cómo el salmista fue inspirado? ¿Por qué? Porque él tenía una sed por Dios, una búsqueda de Dios. Sabía de lo que era posible si él se acercaba más a Dios. Ahí en Hebreos, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. ¿Pusieron a prueba a Dios? Sí. No había una palabra inspirada allí en ese momento, pero estaba Dios dándole promesas a través de Moisés. ¿Se acuerdan que dudaron de Moisés? Quisieron sacar a Moisés. Pues bien, ¿qué sucede? Que el mundo de hoy a veces no va a recibir la palabra instantáneamente, no va a creer a lo que nosotros creemos, ni a confiar en lo que nosotros confiamos, que es en Dios. No obstante, nosotros tenemos todo para hablar en nombre de nuestro maravilloso Dios. Él es digno. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca estarán en mi lugar de qué. Entrarán, en mi lugar de descanso. Está en el Salmo 95, del 7 al 11, lo que escribe David. Ahí está lo que está hablando Hebreo, también lo que está hablando David. Ahí encontramos que David escribe anticipadamente lo que iba a suceder y entonces después vuelve Hebreos a relatarnos los grandes acontecimientos. Cómo David habló de algo que tal vez todavía no acontecía, pero que sí iba a suceder, guiado por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento, en igual forma, afirma su inspiración. No podemos descartar nada de las Escrituras. Todo lo que está escrito en la Escritura está inspirado por Dios para que el hombre viva por la palabra. No puede haber un mensaje si no hay palabra de Dios. Un señor hace unos pocos días atrás le dijeron, ¿por qué no nos da alguna palabra? El hombre habló. Y quiero contarle que ni recuerdo lo que habló. ¿Por qué? Porque no usó ningún versículo de la Biblia. Solo habló. Y él podía haber dicho algunas cosas, pero nunca dijo un texto completo ni una cita. Siempre dijo cosas al aire. Mientras el hombre hable de su propia experiencia y no use la Biblia, no tiene ningún fundamento. Porque mis experiencias no le sirven a otros. Lo que sirve es la palabra de Dios. Ahora, si yo afirmo lo que viví por la palabra, es distinto porque a la gente le va a quedar la palabra de Dios. ¿Cierto? Y eso es lo que todo. Entonces la persona puede ser conocida, desconocida, escribe algunas cosas de repente por ahí ¿cómo se llama esto? En WhatsApp, es que manda mensaje y todo. Yo dije, ya está bien que escriba, pero ¿qué pasa cuando está en vivo? Fíjese eso. Yo les voy a contar algo así rápidamente para que ustedes lo entiendan. Cuando una persona puede escribir, muchas veces la gente se asombra y dice, oh, mira esta persona que sabe, mira todo lo que escribió, pero no sabe que está copiando de otro lado o tal vez simplemente está tomando de aquí y está yendo para acá. Porque cuando lo hablamos en vivo sin que tenga nada en su mano, nos damos cuenta de que no sabe nada. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no está aquí. Porque si yo o tú realmente lo hacemos directamente a la palabra, con oración, con estudio, aunque no tengas la Biblia, el texto, tú sabes lo que hablaste y vas al texto, ¿sí o no? Así debería ser. Entonces ahí uno dice, de esto hay mucho, pero de verdad faltan. No solo hombres que crean en la palabra, que confíen en la inspiración de la Escritura. Entonces, ¿a qué voy? Que una persona puede escribir un texto bíblico, pero distinto es cuando esa persona escribe ese texto con una inspiración de Dios. Señor, quiero que esta palabra llegue a muchas vidas como ha llegado a mi vida.
Como esta palabra inspiró a tus apóstoles y a grandes hombres, quiero que me inspire a mí y a todos los que vamos a alcanzar. Por eso la gente se desespera cuando tiene que decir algo. Durante la mañana pasaba exactamente lo mismo. Un señor le dio una oportunidad, una persona importante también, se supone que conoce al Señor, que es un predicador, pero también se dio vuelta en muchas cosas, pero al final no dijo ninguna porción de la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reabundan en más, ¿ves? Y para eso nos podemos sentar a conversar. Dice, ahí en 2 de Pedro 3, del 15 al 16, el Nuevo Testamento. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para qué? Que la gente sea salva. Bien, ¿tiene paciencia el Señor? Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también le escribió con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura, esto resultará en su propia destrucción. En otras palabras, ¿usted cree que quienes han tergiversado la Escritura les va a salir gratis? De ninguna manera. Hermano, esto es para que nosotros entendamos que la palabra de Dios tiene muchísimo poder como Dios. Y aunque el hombre la quiera cambiar, no le va a salir gratis. Va a pagar las consecuencias de torcer las Escrituras. Y hoy día, a través de todo lo que tenemos, la televisión o programas o el internet, que hay muchos evangelistas y predicadores, le aseguro que muchos de ellos también van a sufrir las consecuencias por tergiversar las Escrituras, por sacar y decir cosas que la palabra de Dios no dice. Entonces, cuando usted lee o cuando quiere escuchar un mensaje, tiene que saber muy bien que esa palabra va a edificar su vida y no torcer sus pensamientos. Es triste ver a gente que dice, no, si el predicador tanto dijo esto, sí, pero la Biblia no dice eso. Pero se afirman en ese predicador y Dios dice, hay un problema. Tú y yo nos afirmamos no en el predicador, sino en la palabra de Dios. Porque el predicador va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Va a pasar la corporación, va a pasar el misionero, el pastor famoso, va a pasar, se los aseguro. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Esta permanece para siempre. ¿Ven? Entonces, ahí la palabra de Dios nos dice claramente cómo la inspiración de Dios levanta a los hombres de Dios para que hablen con total certeza y convicción. La Biblia no se equivoca, la Biblia no tiene fallas. Es inerrable, por si acaso. Y hay gente que dice, bueno, tantos que salen de repente que no, que eso fue escrito en nuestro idioma y del hebreo se traduce. Entonces, hermanos, Dios no se equivoca. Dios no estaba durmiendo cuando cuando tradujeron las escrituras. Por eso la gente dice, no, es que ahí está mal escrito. No, no está mal escrito. Ahí dice lo que Dios quiere que diga. Porque o si no, Dios no hubiese permitido que eso quedara escrito. Porque Dios es Dios. ¿Se dan cuenta? Ya, vamos a ir terminando. Después seguimos con este mismo tema. La Biblia inspirada por Dios se cita la Escritura como igualmente inspirada. Las epístolas de Pablo están clasificadas como escritura que tienen que ser recibida como palabra de Dios, al igual que todas las demás escrituras. El Nuevo Testamento obviamente afirma tener la misma inspiración que el Antiguo Testamento. Y ese texto bíblico tan conocido y que tocamos hace unas semanas atrás, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios o la sierva de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué hace la palabra? Nos capacita, nos prepara, nos corrige. Ven ahí dice corregir.
la Biblia hace que el hombre y la mujer de Dios sean formados de acuerdo a la voluntad y a los planes perfectos de Dios a todos nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Cierra sus ojos. Padre, gracias por esta porción de la